Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están conectando al canal oficial de la Universidad de La Serena en YouTube. Esta tarde con una edición especial. Estamos por primera vez, como ha sido este año bien insólito y raro, pero por primera vez tenemos el privilegio de acoger en nuestras plataformas digitales a un evento, una instancia de divulgación académica y particularmente de la astronomía que ya está estrenando, está estrenando efectivamente su tercer ciclo. Me refiero a Astro Serena, que es una de las instancias más queridas probablemente de la región de Coquimbo, y que tenemos la oportunidad esta vez de acoger, insisto, en nuestras plataformas digitales. Yo me voy a presentar, mi nombre es Carol Espinosa, soy directora de comunicación estratégica de la universidad, y junto a mí están nuestros invitados de hoy, don Rodolfo Angeloni, desde Italia, anfitrión, organizador y responsable de Astro Serena. Hola Rodolfo, muy buenas tardes. Hola Carola, hola a todos. Y en el otro lado de la pantalla está Ricardo Moyano, que también nos va a acompañar hoy con la conferencia central que dice relación con astronomía, eclipses y la visión o el mundo mapuche. Así que Ricardo, muy buenas tardes, gracias, y entiendo que estás en Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y también al público que está en el canal de YouTube. Saludos. Estamos entonces absolutamente internacionales desde La Serena, desde Italia y desde Argentina, tres países aquí tratando de sacar adelante esta primera edición de Astro Serena. Y para hablar de eso, vamos a dejar en esta transmisión a Rodolfo Angeloni, astrónomo de la Universidad de La Serena, que está casualmente allá, lejos de nuestra tierra, pero en su tierra, que nos va a contar qué es lo que nos trae Astro Serena en su versión 2020. Bueno, Astro Serena nació hace un par de años como un ciclo de charlas que pudiera de alguna forma representar como una cita constante a lo largo del año para los aficionados de la astronomía y de la ciencia afines. Y fuimos en las primeras 2 temporadas, estuvimos como presencialmente, antes en la Intendencia Regional, en el Salón González Videla, y desde el año pasado estábamos en la Biblioteca Regional. Teníamos como una charla regularmente cada mes, y después vino antes el estallido social y ahora la pandemia, así que nos reorganizamos de alguna forma y como justamente mencionabas, traímos Astro Serena online. Esta es la primera, nuestra primera charla, donde tenemos un invitado que es también un amigo y una antigua presencia de Astro Serena y de los trabajos que hacemos con la universidad en el tema de la astronomía cultural. Y el calendario de esta tercera temporada, que se va a desarrollar enteramente online, va a prever 2 charlas por mes. Y ahora estoy intentando compartir pantalla. Y la idea es mostrarle justamente, sí, voilà. La idea es justamente mostrarle el calendario que se viene. Vamos a tener como una variedad de tópicos para de alguna forma satisfacer a todos los gustos. Y habrá charlas tanto de astronomía cultural, historia y filosofía de la ciencia, sino también de astrofísicas en el sentido más clásico del término, con charlas de cosmología o galaxia o estrellas, y también por lo menos 2 charlas que nos hablarán de los grandes desafíos que la modernidad está trayendo en la ciencia de datos y cómo esta se refleja también y cómo va a cambiar el trabajo, diría, cotidiano que se hace en astronomía. Así que como un panorama bien variado y no podemos que seguir invitándolo para que estén presentes en todas nuestras futuras ocasiones. Perfecto, entonces son 9 charlas, vamos a repetir las fechas, 15 de mayo, 22 de mayo, me sacaste la pantalla, así que la ¿Perdón? memoria me va a fallar, pero 15 y 22 de mayo, la del 15 es ahora, estamos a poquitos minutos ya de comenzarla, 22 de mayo con Rodolfo Barbá, Inteligencia Artificial,
vamos a insistirle a la audiencia que se está conectando y que ya la vamos a saludar, que estamos probando este horario, ¿cierto? Porque en años anteriores Astro Serena era igual los días viernes, presencial, pero más tardecito, a la hora en que salíamos de los trabajos y terminábamos la semana, y estamos probando este nuevo horario en el formato digital, y de acuerdo a lo que ustedes nos vayan comentando también en redes sociales y en los correos electrónicos, vamos a ir tomando decisiones para ver si nos mantenemos los días viernes a esta hora o si buscamos algún espacio que resulte más cómodo para nuestra audiencia. Lo que busca la Universidad de La Serena, por supuesto, es compartir el conocimiento que pueda mejorar la vida y por lo tanto buscamos audiencias. Así que las vamos a saludar, les voy a pedir que a través del chat del canal oficial de Universidad de La Serena en YouTube nos puedan decir quiénes son, dónde están, desde dónde nos están viendo. Yo esperaría tener gente desde España, desde Argentina, tal vez en Perú, algunos amigos, a ver si toda la red de contactos de Ricardo, de Rodolfo, mía, está ahí acompañándonos en esta primera edición. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que Claudia González está saludando, el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales también nos está mandando saludos. Cristian Jacob, saludos desde Puerto Madryn, Ricardo y Ángelo, me imagino que ahí lo conocen ustedes. Ricardo Andrés Pastel, saludos desde La Serena como estudiante interesado en este tema en particular. Esos son algunos de los saludos de las primeras personas que se están conectando y bueno, esperamos que disfruten la charla de hoy. Sin más preámbulos, vamos a volver luego a las preguntas de la audiencia, pero quiero darle la palabra nuevamente a Rodolfo porque vamos a introducir ya el tema, ¿cierto? El año pasado en la región de Coquimbo, ¿cierto? Fuimos la capital mundial del eclipse y por lo tanto el tema de los eclipses no es ajeno a nosotros. Estamos ya un poquito más documentados, ¿cierto? Respecto de cómo es, cómo se vive, lo que pasa, etcétera. Y para muchos de nosotros, yo incluida, fue una experiencia absolutamente inolvidable. Pero la idea es ponerle ciencia, ¿cierto? A esta experiencia, así que Rodolfo, a ver si nos cuentas cómo es que son los eclipses, porque este año tenemos nuevamente uno en nuestro país que se va a avistar en el sur de Chile con mayor claridad, desde donde yo además soy, mi tierra es la Araucanía. Perfecto, justamente tuvimos la suerte, la gran suerte de tener visible desde Chile 2 eclipses a distancia de poco más de un año una de la otra, ¿no? Tuvimos esta experiencia fantástica en donde el clima, ¿no?, fue espectacular, nos ayudó el 2 de julio en La Serena, casi en contra de todos los pronósticos, ¿no? Que se sacaban estadísticas diciendo, no, vamos a tener el 80% de nubes, no vamos a ver nada, con toda la locura de la gente que iba desplazándose a todo lado para encontrar su lugarcito en la franja de totalidad. Y ahora el 14 de diciembre del 2020 vamos a tener esta segunda eclipse total de sol visible desde el sur de la Araucanía, que si no me acuerdo mal, el momento de la totalidad va a ser alrededor del mediodía, entonces con una posición del sol mucho más alta sobre el horizonte. Y una primera invitación que ya se puede hacer es fijarse en cómo aparecerá de alguna forma diferente el cielo, porque estando el sol más alto, obviamente cambiarán las condiciones de iluminación. Y lo que yo sigo diciendo, y casi nada que ver con el hecho de la astronomía, sino como experiencia que representan los eclipses, para quien no ha aún tenido la suerte de presenciar directamente, de vivir directamente un eclipse de sol, le puedo garantizar que no hay foto, no hay cuento, no hay mínimamente vídeo que puedan dar cuenta de ese conjunto único de sensaciones que se viven en esos pocos instantes de la totalidad. Así que la invitación es que obviamente, esperando que esta pandemia, como para esa fecha se haya ya como ido de alguna forma, como invitarlo a ver el eclipse, moverse lo más cerca posible adentro de la franja de la totalidad, y disfrutar de estos fenómenos de la naturaleza que son tanto únicos y maravillosos, cuanto tienen una historia que, y el tema de la charla de Ricardo de hoy, van hasta más allá de la ciencia o de la astronomía, porque justamente llevan un conjunto también de tradiciones, de culturas, de significados sociales, antropológicos, y acá Ricardo el experto,
que de verdad como vale la pena tener un panorama holístico de los eclipses. Es verdad que nada supera la experiencia. Yo tuve la oportunidad, llegué justo a la región de Coquimbo el año pasado en marzo y tuve que aprender de la locura, ¿no? De lo que significaba que venía este eclipse. Ahí nos conocimos, por cierto, Rodolfo y con todo el equipo de astronomía y de física de la Universidad de La Serena. Y bueno, tratamos, ¿cierto?, de acompañar a nuestra comunidad con contenido, con conocimiento divulgativo que les permitiera prepararse de la mejor manera para ver este eclipse. Yo creo que algo lo logramos, pero efectivamente la sensación de que esto se apaga y se reinicia, ¿cierto?, creo que es muy única y particular. Pero a pesar de que eso no hay que perdérselo, los vamos a invitar a ver un video que propusimos el año pasado con otro de nuestros académicos, el doctor Guillermo Damke, quien nos explicó de manera bien educativa, bien cercana, de qué manera ocurre un eclipse de sol. Vamos a ver si Carlos Pedrero, nuestro director, nos pone el video en pantalla. Hola, este 2 de julio tendremos un eclipse solar total en la región de Coquimbo. ¿Te has preguntado qué es un eclipse y cómo se produce? En esta cápsula te lo explicaré en 4 simples pasos. Los eclipses son fenómenos astronómicos en los que participan 3 cuerpos de nuestro sistema solar: el Sol, la Luna y la Tierra. Recordemos que esta representación no está a escala, pero cuando estos cuerpos se alinean, se produce un eclipse. Existen 2 tipos principales de eclipses según cómo se configuran estos cuerpos en el espacio: los eclipses solares y los eclipses lunares. Los eclipses lunares se producen cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna. En un eclipse total lunar, este ingresa en el cono de sombra de la Tierra. Podemos ver que aún hay luz solar que pasa por la atmósfera terrestre, se enrojece y alcanza la Luna, dándole el aspecto que habitualmente se conoce como luna de sangre. Estos eclipses son mucho más comunes de ver porque, como podemos apreciar, cualquier persona que esté en esta mitad de la Tierra verá la luna eclipsada. Por otro lado, tenemos los eclipses solares. Ellos se producen cuando se alinean el Sol, la Luna y la Tierra. Podemos ver que la Luna proyecta su sombra sobre la Tierra. Un observador ubicado dentro de este cono de sombra, que generalmente mide 150 kilómetros de diámetro, verá un eclipse total de Sol. Por otro lado, un observador cerca del cono de sombra, pero fuera de él, verá un eclipse parcial de Sol. Como puedes ver, la sombra de la Luna cubre una pequeña región en la superficie del planeta. Es por ello que los eclipses totales de Sol son menos comunes de ver. Espero que esto te ayude a entender mejor el fenómeno de los eclipses. ¡Hasta la próxima! Y efectivamente va a ser una hasta la próxima con el doctor Damke, ¿cierto? Porque este año vamos a tener esta posibilidad de nuevo. Quiero, solo para que nuestra audiencia sepa que estamos en absoluto vivo y directo, agradecerle los saludos, son muchos. Doctora Angeloni, para su tranquilidad, estamos muy, pero muy por sobre la línea que habíamos pensado. Así es que tenemos que celebrar, tenemos más de 170 y algo espectadores en este minuto, así es que les agradezco a ellos y por supuesto a ustedes que han hecho un esfuerzo de difusión y también al equipo de comunicaciones de la universidad. Entonces vamos a satisfacer las expectativas de nuestras casi 200 espectadores y vamos con la primera parte de esta conferencia que está a cargo de Rodolfo para explicarnos entonces sobre los eclipses. Bueno, voy a compartir pantalla. Ya deberían estar viendo, ¿no?, la pantalla con esta presentación. Bueno, aprovecho para dar un saludo a toda la gente que nos está viendo y ojalá el mismo Guillermo, amigo y colega del departamento, ¿no?, que se prestó virtualmente también este año para explicarnos qué son las eclipses desde una perspectiva, ¿no?, como astronómica, científica. Alguien una vez dijo, de forma muy, muy brillante, encuentro yo, que la ciencia es un poco como la comedia, ¿no?
a menudo nos obliga a mirar el mundo que damos cotidianamente por garantizado desde una perspectiva nueva, diferente y casi, ¿no?, como desafiante a veces. Ahora, es un poco la invitación que le queremos hacer esta tarde. Mirar como fenómenos y cuestiones a las cuales aparentemente estamos acostumbrados desde una perspectiva como un poco nueva. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros nunca ha tenido la duda, y ojalá menos el miedo o el terror, de que el sol, después de desaparecer hacia el océano, al oeste, todas las noches, los atardeceres, no vuelva después a surgir al día siguiente desde la cordillera, ¿cierto? Pero lo que le pido es como hacer el esfuerzo, que no es para nada fácil, lo reconozco, de por un momento olvidar todo lo que queremos saber sobre la estructura, por así decirlo, y la organización del mundo físico, para hacernos una pregunta aparentemente muy ingenua, ¿no? ¿Dónde va el sol a la noche? Para todas las civilizaciones preclásicas, podemos decir, incluir egipcios, babilonios, los cuales pensaban en una tierra plana y por las cuales entonces arriba y abajo eran direcciones absolutas, no era para nada obvio que el sol, símbolo por antonomasia, ¿no?, de luz y de vida, pudiera de alguna forma refugiarse en el reino de la oscuridad y de la muerte, ¿no?, en la noche. Como también era impensable que bajo de nuestros pies, si miramos abajo, al otro lado de la tierra, haya nuevamente el cielo, nuestro mismo cielo, ¿ya? Ahora, la respuesta a esta aparentemente simple, pero fundamental pregunta, ¿dónde va el sol a la noche?, la ofrecía tradicionalmente la mitología propia de cada civilización, ¿no? Por ejemplo, para los antiguos egipcios, cada noche el dios del sol, Ra, se subía a un bote cubierto de un mantel de serpiente para que no escapara su luz, y era acompañado desde el oeste, donde se había recién puesto, hacia el este, para poder reaparecer en extrema puntualidad la mañana siguiente. Vemos que en estos tiempos la mitología básicamente se plantea como una llave de interpretación del mundo físico, ofreciendo quizá una primera respuesta a lo que han sido y son todavía las grandes preguntas, ¿no?, de la humanidad, el origen del todo, de dónde venimos. Ahora, en esta visión mitológica, que con las diferencias propias de cada civilización es típica de esta fase, podríamos decir, la precientífica, encontramos un primer salto cualitativo desde la mitología hacia, por así decirlo, la ciencia, en la Grecia del VI siglo a.C., más o menos, con las obras de los primeros filósofos de la naturaleza. Tanto que en las Atenas clásicas del V, IV siglo, la de Plato y de Aristóteles, en realidad se consideraba un conocimiento compartido por todos, no tan extraordinario, que la Tierra es efectivamente esférica, que las fases de la Luna dependen esencialmente de la posición relativa entre Tierra, Luna y Sol, y que este último, nuestra estrella, es al final un objeto celeste mucho más grande y mucho más lejos de la Tierra que nuestro satélite natural, que la Luna. Este era un conocimiento que se daba ya por garantizado, en contra de la mitología a la cual creemos nosotros hoy en día que la esfericidad de la Tierra haya sido, por ejemplo, descubierta por Cristóbal Colón, ¿no? En realidad, en el V siglo a.C., los griegos ya sabían que la Tierra era esférica, ¿ok? Entonces, la cosa que yo sigo pensando es maravillosa, es que por primera vez en la historia de la humanidad, los griegos descubren el inmenso poder de la racionalidad, de lo que ellos llamaban el logos, ¿no?, para la comprensión del mundo físico. De hecho, a partir de la extrema regularidad de los movimientos celestes, que lo hace de alguna forma también predecibles, se dan cuenta que el universo es una realidad perfectamente ordenada, un cosmos, como lo llamaban ellos. Y fíjense que este descubrimiento, realizar, entender estas cosas, es increíble porque no estaba escrito por ningún lado que el universo tenía que ser ordenado, ¿no?, y representable con leyes matemáticas. Sin embargo, había una categoría de fenómenos naturales que
en un principio parecía de alguna forma revelarse, ¿no? A ser pronosticados, se escapaban un poco de esta regularidad. Y desde los comienzos de los tiempos, en su manifestarse impredecible, siempre han causado en los seres humanos un terror casi atávico, ¿no? Parecían casi como subvertir este orden que los griegos habían dado por garantizados. Y pueden entender fácilmente que estos fenómenos son justamente los eclipses, tanto de luna como en particular de sol. Ahora, la mitología de cada cultura, como hemos dicho, con las diferencias que es propia de cada civilización que ha vivido en tiempos y lugares diferentes en nuestra Tierra, ha elaborado cada una sus propias explicaciones, ¿no?, del fenómeno eclipse. Pero a grandes rasgos, si queremos dar una clasificación como por tipologías generales, encontramos 4 patrones. Un monstruo, por ejemplo, celeste que intenta destruir al Sol, en general como comiéndolo. Una batalla celeste entre el Sol y la Luna. Otra interpretación que el dios Sol está enojado por alguna razón que se desconoce que hay que interpretar. Está triste o hasta en algunos casos enfermo. Y finalmente, quizá la más romántica de estas interpretaciones que se han dado, que el Sol y la Luna están haciendo el amor. Entonces se esconden en la oscuridad por decencia, por así decirlo, ¿no? En realidad, de todas formas, transversalmente a mucha cultura, bastante a menudo se daba el caso que los eclipses igual venían percibidos como preavisos, como signos de eventos fundamentalmente infaustos, como prediciendo próximas desgracias, que podían ser tanto de los reyes o del Estado o de la gente común, por así decirlo, ¿no? Ahora, mientras la humanidad vivía, ¿no?, todas sus aventuras desarrollándose en manera de forma diferente a lo largo del planeta, los eclipses de sol siguieron observándose con mucha atención, produciendo siempre, obviamente, curiosidad, maravilla y muy a menudo, como comentábamos, también miedo y terror, porque era algo absolutamente inesperado y por quien tendrá la posibilidad o ha tenido la posibilidad de ver un eclipse de sol en vivo, absolutamente extraordinario, ¿no?, en el significado primo del término. Hasta que, con el rápido desarrollo de la ciencia moderna, a partir del siglo XVII, con la teoría de la gravitación universal de Newton, los astrónomos empezaron a poder predecir eclipses solares con mucha mayor precisión. Predecir, quiero decir, individuar, saber adelantar el momento, el tiempo y el lugar exacto en donde se iba a producir un eclipse total de sol, que como recordaba también Guillermo, esta franja de totalidad es muy limitada, ¿no?, como superficie. Entonces, eso había sido siempre un gran problema en la predicción de los eclipses, saber exactamente dónde se iba a producir esta franja de totalidad y en qué momento. Este avance en las capacidades, podríamos decir, de los astrónomos de predecir eclipses, junto al desarrollo de las técnicas de navegación, permitió la organización sistemática de organizaciones científicas finalizada a observar y finalmente estudiar de manera como ordenada y sistemática estos eventos naturales que hasta ese entonces se escapaban básicamente de un estudio puntual. Y esto es el momento en el cual podríamos decir que los eclipses entran como de derecho en el dominio de la investigación científica moderna. La sistematicidad de estos estudios, por ejemplo, permitió ya desde el siglo pasado notar la correlación que hay entre el número de manchas que se pueden observar en el disco del Sol con la morfología de la corona, que es la parte más externa y tenue de la atmósfera solar, que solo se rinde visible durante los eclipses totales de Sol. Esta correlación, que empezó a surgir con fuerte evidencia, fue justamente el primer indicio de un ciclo de actividad solar, que todavía sigue siendo estudiado y es de gran importancia en el entender no solo la estructura del Sol, sino también la relación que liga la Tierra con el Sol, lo que se llaman el space weather, el tiempo en el espacio, ¿no? Ahora, rápidamente concluyendo, quizá vale la pena recordar que entre los avances más significativos de esta época, relacionado con el estudio sistemático del eclipse, y que siempre, como ocurre en la ciencia también hoy en día, son esencialmente ligados al desarrollo
por un lado, de una nueva tecnología de observación y por el otro, de una nueva capacidad y técnica de almacenamiento de datos, vale la pena quizá recordar el eclipse del 1851, en donde por primera vez se logró obtener una fotografía del Sol eclipsado. La técnica fotográfica había recién sido desarrollada y piensen, especialmente como impactante si lo comparamos con nuestra capacidad, ¿no?, hoy en día, que la imagen que están viendo ahora en pantalla necesitó de una exposición de 90 segundos, 1 minuto y medio, para que pudiera efectivamente imprimir la placa fotográfica. Otro eclipse que igual es interesante y quedó marcado, el eclipse del 1868, que se vio desde India y parte del sureste asiático, durante el cual nuevamente se aplicó una nueva técnica, en este caso la espectroscopía, que permitió identificar por primera vez en el espectro del Sol un elemento nunca visto antes y que fue bautizado justamente helio, la palabra griega por Sol. Este elemento fue identificado en los laboratorios terrestres solo años más tarde y hoy sabemos que en realidad, después del hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Y finalmente, cómo no poder mencionar el eclipse de hace poco más de un siglo, del 1919, un eclipse total observada por una expedición inglesa liderada por el astrónomo Arthur Eddington, cuyo resultado básicamente fue comprobar por primera vez de forma experimental, con observaciones, la reciente teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Entonces igual es curioso ver cómo tanto en el eclipse del 19 como en la anterior de Halley del 1715, un eclipse total de Sol es testimonio de un profundo cambio de paradigma en nuestra comprensión del cosmos y hasta en nuestra misma manera de relacionarnos de alguna forma con la realidad que nos rodea todos los días. Y bueno, después terminamos con obviamente el eclipse del año pasado y vuelvo a enfatizar el mismo concepto que ya he expresado al principio y que ojalá pueda ser como una invitación para el eclipse que se viene. No hay cuento, no hay foto, no hay vídeo que pueda reproducir las sensaciones que se viven durante una fase de totalidad de un eclipse de Sol. Son esos momentos en los cuales uno efectivamente puede sentir bajo su piel, independientemente que sea un astrónomo, que sea un humanista, independientemente de su camino, se puede sentir bajo su piel ese escalofrío, ese mismo terror cósmico, por así decirlo, que probablemente el mismo que deben haber vivido nuestros ancestros, ¿no? Y que es finalmente lo que nos hace sentir vivos, capaces de poder apreciar este maravilloso universo que tenemos la suerte de habitar. Y permítame también decir, y el gusto y el privilegio de poder investigar como astrónomo, como científicos y como seres humanos, antes que todo. Así que muchas gracias y daría de vuelta la palabra a Carola. Gracias, profesor Angeloni. Bueno, ha sido un interesante viaje para los que somos menos expertos y me imagino que también para aquellos que son astrónomos. Siempre es interesante recordar o revisitar a lo mejor acontecimientos o datos como por ejemplo el de 1851. Para mí es prácticamente impensable, inimaginable que para esa fotografía que fue la primera hayas tenido que estar 1 minuto y medio de tiempo, digamos, para poder tener esa exposición. Pensar cuántas fotografías sacamos todos nosotros el día del eclipse y que circularon por todo el mundo. Así es que, bueno, muchas gracias y, bueno, es perfecto para introducir ahora a nuestro nuevo panelista de hoy, que es Ricardo Moyano. Aquí vamos a presentar sus credenciales académicas. Él es arqueólogo titulado de la Universidad de Chile, es magíster y doctor en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, postdoctorado del Instituto de Investigación Histórica de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura, SIAC, especialista en etno y arqueoastronomía andina, arqueología inca y astronomía colonial, y en los últimos años se ha dedicado junto con la investigación a la divulgación y la enseñanza de la astronomía intercultural.
Con Ricardo nos venimos conociendo hace muy poquitos días, pero tenemos ya algunas cosas en común. Ambos estuvimos por tierra de la Araucanía hace muy poco, así es que también sé que hay muchas personas que en este momento están en nuestro chat y que nos están viendo desde allá, motivados, ¿cierto?, por lo que va a pasar este año en ese lugar, y que le vamos a dar entonces a Ricardo la palabra para que nos pueda contar qué es lo que dice la ciencia en torno a esta vinculación o al significado que tiene el eclipse para la cultura mapuche. ¿Me están escuchando bien? Creo que sí. Estoy compartiendo pantalla, pero sí, creo que estamos ok. Perfecto. Perfecto, compartimos la pantalla. Nuevamente quiero dar las gracias por la oportunidad de interactuar con ustedes a través del canal de YouTube de la Universidad de La Serena. Y ante todo, también asumir una posición de respeto frente al fenómeno que vamos a presenciar este año en el sur de Chile, sobre todo ante las condiciones sociales y las condiciones políticas en las que estamos enfrentados, ¿no? El COVID-19 nos tiene encerrados en la casa, el despertar social de Chile también estuvo presente durante todos estos meses, y creo que el eclipse puede ser una buena forma de poder unir, de poder entablar diálogos a partir de la interculturalidad, y también poder deleitarnos de la maravilla que nos ofrece el firmamento. Bueno, hay que entender de que el ser humano desde tiempos inmemoriales ha desarrollado una capacidad, ha desarrollado técnicas, ha construido edificios, ha podido de alguna manera llevar su imaginación a aspectos concretos como la escritura, el manejo del tiempo, inclusive los viajes espaciales, vinculando actividades sociales con lo que viene siendo la apreciación del cielo, ¿ok? El ser humano desde sus primeros tiempos ha entablado esta conexión directa con el firmamento y de alguna manera se ve reflejado en él. Establece vínculos sociales con los objetos astronómicos, que son reconocidos como deidades, y también desarrolla todo un conjunto de técnicas, estructuras de poder, desarrolla la ideología, elementos de la política, y sobre todo la organización social reflejada en el firmamento, ¿ok? Y tenemos innumerables ejemplos del manejo del tiempo y el espacio en todo el planeta. Acá les presento solamente algunos casos que están vinculados, por ejemplo, con el arte paleolítico, la construcción de monumentos en la zona mesoamericana, el desarrollo de la escritura en Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de los relojes de sol, y posteriormente todo lo que tiene que ver con la astronomía moderna, están íntimamente ligados con el cielo. Entonces, desde el punto de vista de la antropología, los estudios sociales y la historia, debemos entender de que el cielo es parte del patrimonio y se reconoce como toda aquella evidencia relacionada con los aspectos que nos hacen sentir y reconocernos como seres humanos. Y se dividen en algunos aspectos generales, que son los restos tangibles, como monumentos, sitios y paisajes, los objetos móviles, vinculados con instrumentos y archivos de medición del tiempo, el conocimiento intangible, que es muy, muy importante, sobre todo tema de esta charla, que tiene que ver con las prácticas culturales asociadas a la observación del cielo, y por último, y todavía más relevante, es el reconocimiento de los ambientes naturales que están relacionando al ser humano con la astronomía, particularmente la categoría de los horizontes y los cielos oscuros. En este sentido, se han desarrollado distintas políticas a nivel internacional que reconocen el valor cultural que tiene el cielo. Una de ellas es la iniciativa Starlight, que tiene que ver con el reconocimiento y el cuidado de los cielos oscuros, y la segunda tiene que ver con la categoría UNESCO ICOMOS, también apoyada por la Unión Astronómica Internacional, en donde se reconoce al cielo como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Desde el punto de vista de la astronomía moderna, incluso se reconocen estos espacios como parte de nuestra historia, de nuestros recursos culturales y sobre todo parte del desarrollo de la tecnología. Y acá tenemos solamente algunos ejemplos. El observatorio de Mauna Kea en Hawái, el Gran Telescopio de las Canarias,
y el Cerro Tololo, ubicado en el Valle del Elqui, cerca de la ciudad de La Serena, ¿correcto? Ahora bien, sabemos que Chile es reconocido como la capital mundial de la astronomía. De acuerdo a las expectativas, se reconoce que al finalizar la década del 2020, Chile concentrará prácticamente el 70% de la capacidad astronómica del planeta, lo que significa de que habrá gran inversión de recursos humanos, técnica y sobre todo recursos económicos para investigar el universo y el cosmos. Por otra parte, a pesar de esta enorme cantidad de desarrollo en ingeniería y astrofísica, existe todavía una deuda, podemos llamar una deuda social y política, con el reconocimiento y el valor que tiene el cielo desde el punto de vista de nuestras comunidades indígenas. ¿Okay? Debemos reconocer nuestra historia como parte de un pueblo que está compuesto por muchas naciones y también entender que las distintas maneras de observar el cielo están relacionadas con la manera en cómo observamos, sentimos y entendemos el universo, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista muy general, tenemos que entender por qué ocurren los eclipses. Sabemos, por ejemplo, que en Mesoamérica, sobre todo en la cultura mexica y en la cultura maya, el eclipse era reconocido como un momento en el cual un jaguar tragaba al sol y lo despedazaba, ¿correcto? En China, en cambio, estaba asociado con un dragón celestial que de alguna manera engullía al objeto astronómico. Si se dan cuenta, siempre son animales, personajes y situaciones que tienen que ver con la oscuridad, con fenómenos acuáticos, con lo húmedo y sobre todo con esta sensación de penumbra que entrega el eclipse. En Vietnam, por ejemplo, el eclipse está asociado con una rana o un sapo que de alguna manera tragaba también al sol. Entonces existen muchas similitudes a nivel de la cultura para poder establecer estos nexos entre la observación de un solsticio, de un eclipse, y el fenómeno asociado con la cultura. En Siberia, en tanto, el murciélago será el encargado de tragar al eclipse. Nos vamos acercando un poco y llegamos al mundo andino, en donde existen también distintas versiones sobre la particularidad del eclipse. Para el caso inca, de los Andes centrales, se asume que la luna y el sol de alguna manera discutían, y de que en el momento del eclipse un puma tragaba al sol, lo engullía y lo destrozaba. Una de las características generales de todas las comunidades, por lo menos las americanas, es de que en este momento se sentía gran temor y de que las personas lanzaban piedras, generaban gritos y clamaban para que el sol volviera, o la luna también volviera, al espacio o al mundo de la vida reconocido por los seres humanos. Al lado derecho tienen una imagen del Matuasto, que es una representación del arte rupestre del norte de Chile, que posiblemente también estuvo vinculado con el fenómeno de los eclipses. Ahora bien, como ya se dijo en el video, tendremos que entender de que un eclipse de sol ocurrirá en el momento en el que la luna atraviesa entre el camino que tenemos con el astro rey, y ocurrirá siempre en novilunio o luna nueva. Y de ahí esta necesidad de poder entender este camino que traza el Sol con respecto a la Tierra y la Luna, y los momentos en los cuales ambos objetos astronómicos, reconocidos como deidades, se interceptan en el punto de los nodos para poder generar un eclipse, ya sea de Sol o eventualmente de Luna. Y una de las características particulares, no solamente del mundo mapuche, sino de todas las culturas americanas, es el reconocimiento de las fases de la Luna, los nombres asignados a determinadas fases y la posibilidad que se tiene de seguir la posición de la Luna en el horizonte o en el cielo en relación al Sol, y también el elemento asociado que son los eclipses. ¿Okay? Para que ocurra un eclipse de Luna debe estar siempre la Luna en fase llena, y para un eclipse de Sol debemos tener a la Luna en su fase nueva o novilunio. Acá tenemos una imagen del último eclipse de Sol observado en el Valle del Elqui el día 2 de julio del año 2019, y como dijo Rodolfo, nada se compara con la posibilidad de estar presente en el momento total de la oscuridad. Cambia la temperatura, se sienten cambios a nivel de la percepción vinculados con los ruidos, el estado de ánimo de las personas, la respuesta que ofrecen algunos animales, y así podríamos enumerar un montón de elementos asociados con el fenómeno del eclipse.
Y lo interesante, por lo menos desde la antropología, desde la arqueología y las ciencias históricas, está vinculado con entender todos estos procesos sociales vinculantes con el medio desde el punto de vista de la cultura y cómo podríamos explicar esto desde una interdisciplina. Esta imagen es solamente para ejemplificar en cómo los eclipses solares tapan una parte muy pequeña del globo, y en la suerte que hemos tenido, por lo menos las personas que vivimos en Chile y en Argentina, de poder presenciar 2 eclipses solares a prácticamente 1 año y medio de distancia entre uno y otro. Seguimos avanzando. Ahora bien, una de las características de este fenómeno es que no ocurre en cualquier parte, ¿ok? Si bien ocurre en el sur de Chile, debemos reconocer la condición histórica, la condición política y sobre todo la condición social del espacio en el cual ocurrirá el próximo eclipse del 14 de diciembre. Ocurre en el Gualmapu o territorio mapuche, que se entiende como el espacio habitado por la nación mapuche, que comprendía los territorios ubicados en el centro y sur de Chile y todo lo que viene siendo parte de la Pampa y la Patagonia en Argentina. Entonces, cuando observamos el eclipse, tenemos que entender sobre todo que existen condiciones históricas previas relacionadas con el fenómeno, y es muy interesante entender por qué ocurre el eclipse, pero también entender las características que tiene el fenómeno en la condición cultural particular que tenemos en este momento. Aprovecho de mandar un saludo a mi amigo Cristian Jacob, ubicado en Puerto Madryn, en donde estará muy cerquita también de la franja de totalidad. Ahora bien, el eclipse entrará por la costa de Chile, cercano a la zona de Puerto Saavedra. Llegará aproximadamente a la zona de Petrufquén y luego se desplazará hacia lo que es Villarrica y Pucón para terminar en todo lo que es la provincia de Neuquén hasta la costa atlántica en Argentina. Como ya les comenté, una de las características particulares que ocurrirá en territorio mapuche, y de allí la necesidad de entender el fenómeno desde la particularidad de esta comunidad. El eclipse ocurrirá el día 14 de diciembre del 2020 y tendrá una duración aproximada de 2 minutos. Otra condición importante de este fenómeno es que ocurrirá en un momento muy cercano al mediodía, producto de que en ese momento Chile tendrá el horario de verano, estará pasadito la hora cronológica del mediodía, pero el sol estará muy, muy, muy alto en el cielo, y eso le entrega una condición particular al fenómeno, producto de que efectivamente en el mundo mapuche se reconoce como el mediodía como un instante fundamental para la organización del tiempo y el espacio a partir de la observación del sol. Cambiará la temperatura, habrá cambios a nivel del comportamiento de los animales, y por qué no también entenderlo desde el punto de vista de los cambios sociales que están ocurriendo y van a seguir ocurriendo, sobre todo en Chile, asociados a un fenómeno astronómico que puede ser entendido desde la ciencia, pero también desde la antropología y las ciencias humanas. ¿Ah? Una de las características del mundo mapuche es que no solamente se reconoce al sol y a la luna como elementos importantes dentro de su concepto de cosmovisión o construcción del mundo. Existen aspectos fundamentales para reconocer al lucero de la mañana y al lucero de la tarde, la posición que tiene la luna, así como su fase, que recibe el nombre de Cuyán, la importancia que tienen las montañas y sobre todo el paisaje asociado a la observación. También existen elementos vinculados con el reconocimiento de las llamadas constelaciones. Acá solamente presento algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de Huelu Huitrao, que está construido o formado en lo que se reconoce occidentalmente como Morión, la imagen de una representación de Yunta de Bueyes en Géminis. Entonces entendemos de que este cielo que estamos observando, que los eclipses que ocurren en este espacio construido socialmente que corresponde al firmamento, está lleno de entidades, elementos cósmicos y sobre todo historias que están íntimamente ligadas con el mundo mapuche en este caso. Acá solamente tenemos otro ejemplo, en donde vemos la representación del manque o el cóndor, en lo que es el cinturón de Ofiuco, Luan, que corresponde a la imagen de un guanaco, en una zona cercana a la cola de Escorpio y Sagitario, y un cuero estacado en la zona de la corona austral ubicada en el cielo. Entonces, más allá del fenómeno puntual del eclipse, tenemos que reconocer de que existe una historia de la astronomía, existen fenómenos asociados a la observación del cielo,
y sobre todo un reconocimiento y un autorreconocimiento de nosotros mismos como pobladores del territorio del Wallmapu, pobladores chilenos y pobladores argentinos vinculados con la historia del firmamento. Algo que es fundamental para entender el concepto del cielo mapuche hace referencia con la ubicación de los puntos cardinales, ¿ok? Y una de las formas fundamentales para poder entender la direccionalidad corresponde a la identificación de la Cruz del Sur, reconocido como la pata del Choique, así como la utilización de las estrellas de Alfa y de Beta del Centauro, así como también de la constelación de las Pléyades, para poder identificar mitos, estructuras políticas y sobre todo un reconocimiento en el cielo. En el caso de la Cruz del Sur está vinculado con la casa del Choique, y en el caso de Pléyades está asociado con la planta de la papa. En el segundo caso está íntimamente vinculado con la producción agrícola y también con la celebración del Año Nuevo asociado al solsticio del mes de junio, a través de la observación de las Pléyades. Seguimos avanzando. Entonces, dentro de lo que es la cosmovisión, la construcción de mundo, entre los mapuches tenemos que entender de que existe un reconocimiento de estos fenómenos a partir de lo que se conoce como esta dualidad, en donde se ve reflejado la luna y el sol en un momento crucial en el cual ambos objetos de alguna manera desaparecen, entre comillas pueden morir, o son de alguna manera golpeados o atrapados por el fenómeno. En el caso del sol recibe el nombre de Lai Antu, que es reconocido como la muerte del sol. También se traduce como Maloni Ta Antu, vinieron a tapar el sol, o Sumini Antu, se oscureció lentamente el sol. Ahora bien, de acuerdo a las fuentes consultadas, y aquí agradezco a la investigadora Margarita Caneo, siempre, o en la mayoría de los casos, está vinculado con algo malo que va a pasar, algo catastrófico que puede estar vinculado con un terremoto, una erupción o eventualmente una guerra. ¿Ok? Entonces, otra traducción que recibe el fenómeno, de acuerdo a la comunicación personal recibida de Margarita Caneo, hace referencia a Sumiñalu Antu Piano, que básicamente se traduce como dicen que se oscurecerá el sol. ¿Y por qué hablo de dicen que se oscurecerá el sol? Porque dentro del mundo mapuche, y sobre todo también de las cosmovisiones americanas, es difícil hablar de un fenómeno que todavía no ha ocurrido. Si bien desde la ciencia occidental es posible anticiparse racionalmente el fenómeno, debemos entender de que dentro de las otras y distintas formas de interpretar el mundo necesitamos fenómenos concretos, casi palpables, que hagan relación con lo que estamos observando. Entonces, desde la visión mapuche, los eclipses solares anuncian algo desfavorable, muchas personas posiblemente mueran, algunas serán heridas, y se establece también como un momento en el cual no existe una tregua y tampoco un bienestar social, de acuerdo a la comunicación entregada por Margarita Caneo. De alguna manera, también podríamos vincular este fenómeno del eclipse con esta lucha cosmológica entre las fuerzas telúricas que vinculan las fuerzas del agua y las fuerzas de la tierra a través del mito de las serpientes Kai Kai, Tren Tren, y por qué no establecer este vínculo entre el juego de la tierra y el mar y la tierra, a través de lo que también son los eclipses. Y Margarita Caneo, de hecho, entrega una cita súper importante en su texto del año 2014, en donde da cuenta de un eclipse de luna que ocurrió la madrugada del día 13 de marzo de 1960, que de alguna manera estuvo relacionado con el terremoto del día 22 de mayo del mismo año. ¿Okay? El eclipse antecede al terremoto, y de alguna manera el terremoto se interpreta como el resultado de esta señal catastrófica y no favorable en el cielo. ¿Perfecto? Y ya para ir redondeando, tenemos que entender de que el eclipse también puede ser entendido desde el punto de vista de la política y los movimientos sociales que están ocurriendo en Chile. Como sociedad nos vemos reflejados en los elementos del entorno, nos vemos reflejados en el cielo, pero también nuestras prácticas sociales concretas están vinculadas con el sentir, con los estados de ánimo y sobre todo con las demandas totalmente válidas que están relacionadas con los cambios sociales y políticos que está experimentando nuestra nación. Al respecto se ha escrito bastante, acá solamente cito un par de ejemplos, que es el trabajo de Bustamante y Moyano, que todavía está en prensa, y de Fernández y Fernández del año 2015, en donde se da cuenta de este momento que podríamos llamar, entre comillas, catastrófico, vinculado
con este cambio social y este cambio de paradigma, que además se vincula simbólicamente con el eclipse, pero que también permite encontrar una ventana de salida a nuestras demandas sociales totalmente válidas y justificadas. Para terminar, quiero dar las gracias a Margarita Canío, Patricio Bustamante y Barthelemy Dans por las imágenes y colaboración en el proyecto Astronomía Mapuche para Stellarium, al colega Rodolfo Angeloni y al Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena por la difusión de este material, y también a todas las personas que nos están acompañando por el canal de YouTube. Muchísimas gracias y disfrutemos este tiempo que nos queda antes del eclipse. Dejo la palabra. Gracias. Gracias, Ricardo. Yo me imagino que nuestra audiencia está muy entretenida y en este momento tal vez quieren aplaudir, así que los vamos a invitar a que los aplaudan virtualmente a ambos por la generosidad que han tenido de explicarnos desde dos dimensiones de la ciencia distintas, ¿no? Desde la ciencia astronómica y también desde la interdisciplinaridad que nos plantea Ricardo cuando nos lleva por un viaje entre la arqueología, la antropología, las ciencias humanas e históricas. Voy a comentar mientras algunas de las preguntas que nos han llegado mientras ustedes estaban en pantalla y decirles, por ejemplo, que aquí está, Alejandra Araya dice saludos desde Andacollo, y ese saludo va especialmente para el profesor Moyano. Carla Guevara nos pregunta si este video va a estar disponible para compartirlo, porque lo necesita para su electivo de física. Carla, sí, esto queda on demand en el canal oficial de la Universidad de La Serena, en la lista de reproducción Astro Serena, que aprovechamos de comentarles, se va a crear para este y las siguientes 8 ediciones de este ciclo. Desde Argentina, pregunta Carla, ¿se podrá ver el eclipse? Algo de eso ya dijo Ricardo. Ricardo, ¿puedes comentar muy brevemente si lo vamos a ver desde Argentina? Sí, de hecho, las condiciones climáticas son más favorables en todo lo que es la provincia de Neuquén que en el sur de Chile. Esperamos que en el sur de Chile las condiciones nos acompañen, pero la franja de totalidad cruza gran parte de lo que es la Patagonia argentina. No se pierdan la oportunidad de disfrutar de este fenómeno que, como dijo Rodolfo, es único y poco recurrente. Elena Tapia dice, este eclipse será en la zona mapuche, por cierto. ¿Qué pasa con los mitos del sector asociados a estos eclipses? Yo creo que es un momento importante, no solamente para dedicarle tiempo a la lectura y al compartir con nuestros hermanos mapuche, sino también de entender la importancia que tiene el territorio en sí para poder observar un fenómeno. Existen muchas historias, muchos mitos, pero también mucho sentir asociado al fenómeno que debe ser reconocido desde el punto de vista de la ciencia occidental para poder establecer este diálogo intercultural. Entonces seguramente va a traer muchísimo que hablar este fenómeno dentro de los próximos meses. Dice aquí Rubio Barbeito, puedo estar pronunciando mal el apellido, pero dice su pregunta, en torno al entendimiento y la cosmovisión mapuche, ¿existe una sensación de no celebración y en vez de eso de recogimiento o de reflexión en torno a la oscuridad de la naturaleza? Eso es correcto. De acuerdo a lo que he podido conversar con la colega Margarita Canío, de hecho, deberíamos entender de que no es un momento para celebrar. Es un momento de recogimiento y sobre todo de contemplación. Y también pregunta Willow si es que la interpretación en la cultura diaguita para los eclipses es similar a lo que has presentado para el pueblo mapuche o tiene otras características siempre probablemente en este mapa general de tragarse, ¿cierto?, los astros y de que esto no venga acompañado de buenas noticias. Puedo solamente hablar desde el punto de vista de la comparación con otros contextos andinos, otros grupos de los Andes, y el eclipse generalmente está relacionado con este momento en el cual existe un quiebre del espacio y el tiempo, un momento, un limbo podríamos hablar, en el cual ya sea el Sol o la Luna desaparecen por algunos instantes y necesitan de
las rogativas y de las actividades de los seres humanos para que vuelva a restablecerse este origen. Sería muy interesante realizar un trabajo etnográfico con las comunidades diaguitas del norte de Chile y el noroeste de Argentina, que seguramente van a nutrir de muchísima información a esta perspectiva intercultural del fenómeno. También me piden aquí si es posible que recomienden ambos, o que lo tenga más a la mano, algún libro que nos permita introducir en la visión de la cultura mapuche respecto a los eclipses o de la contemplación del cielo. No sé si tienen ustedes a la mano alguna recomendación, y si no, podemos comprometer, ¿cierto? Publicar luego en el on demand, en la cajita que está aquí abajito, alguna referencia digital. Huenumapu, la obra de Gabriel Pozo y Margarita Canío, de la edición del 2014. Creo que está disponible online, pero yo recomiendo de que adquieran el formato en papel. Es una excelente fuente de documentación y también creo que retrata de manera muy viva lo que es el sentir mapuche con respecto al cielo. Ricardo Pastén dice, para los planetas, doctor Moyano, ¿tendrá una gran importancia para el pueblo mapuche y para todos los pueblos originarios en el país chileno? Para los planetas. Yo no entendí mucho la pregunta. Si estoy dando, dice, para los planetas, doctor Moyano, ¿tendrá una gran importancia para el pueblo mapuche y para todos los pueblos originarios en el país chileno? De hecho, yo creo que el eclipse ya está siendo importante sin que físicamente esté ocurriendo. Como hablé, existe una posibilidad de poder vincular el despertar social de Chile, las demandas políticas que son totalmente válidas, y también, ¿por qué no?, conectarlas con este reconocimiento histórico y esta deuda histórica que tenemos como pueblo chileno con el pueblo mapuche, para poder establecer este vínculo de saberes y una comunicación que sea transversal. Yo creo que el eclipse va a dar muchísimo que hablar, no solamente desde el punto de vista de la observación del fenómeno, sino a través de lo que es el comportamiento de las personas y sobre todo el sentir de cada uno de nosotros en estos meses. Esta pregunta no está en el chat, pero la tengo yo, no puedo evitar hacerla. Si entendí bien, nosotros desde la visión mapuche podríamos decir que el eclipse de julio del 2019 anunció, si tú quieres, a lo mejor lo que estamos viviendo hoy, este encierro por el virus, ¿cierto? Esta pandemia que tenemos, y que el del 2020, 14 de diciembre, anunciaría nuevas malas noticias. ¿Es así la interpretación? Yo recomiendo para eso que lean una nota que le realizaron también a Margarita Canío en Instagram, en donde vincula el fenómeno de los eclipses con el despertar social y en este momento con lo que tiene que ver con la pandemia del COVID. Posiblemente sí se interprete desde esta perspectiva, y creo que debe existir una actitud de respeto desde la perspectiva científica y desde la antropología, y por qué no también desde la astronomía, para poder integrar estos distintos saberes a lo que viene a ser la comprensión de un fenómeno que es mucho más global, que incluye el fenómeno del eclipse y los fenómenos sociales que están ocurriendo por lo menos en Chile. Ok, vamos a volver a las preguntas. Tengo 2 o 3 comentarios que preguntan por el software. Si es posible acceder luego de este programa al software de Stellarium y poder revisar entonces las imágenes que nos has compartido esta tarde. Les comento que el desarrollo para Stellarium con respecto a las constelaciones mapuches corresponde a un proyecto independiente que estamos realizando con Margarita Canío, Patricio Bustamante y Barthelemy Dans, y en donde estamos de alguna manera tratando de llevar la obra de Pozo y Canío a formato Stellarium digital. En este momento las imágenes no están disponibles, pero esperamos que ya sea obteniendo el apoyo de alguna institución universitaria, a través de la adjudicación de algún fondo concursable, podamos llevar a cabo la finalización de este proyecto, que incluye también, ¿por qué no?, poder llevar la astronomía mapuche a las escuelas, a nuestros dispositivos móviles, o también, ¿por qué no?, a un formato de planetario, que vendría siendo un objetivo mayor, siempre en el marco de la
interculturalidad. Por desgracia, en este momento las imágenes no están disponibles, pero esperamos que de aquí a fin de año sí lo estén. Ahora, si Demetrio me Turati. permites, Carola, Perdón, un Rodolfo. comentario, mientras a la espera que ojalá ¿no? estas imágenes vengan implementadas en el software, quizá vale la pena recordar que Stellarium por sí solo es un software que ya se encuentra disponible de forma totalmente gratuita, se puede bajar el web y está disponible por varios sistemas operativos, tanto Linux como Windows como Mac. Y de hecho, como grupo de astronomía, estamos también pensando durante este momento en el cual estamos encerrados en casa, de preparar unos videos, algunas actividades para que la gente pueda familiarizarse con el uso de estos software que se llaman planetarios virtuales, porque a pesar que estamos encerrados en casa, tenemos aún la libertad de viajar hacia la otra mitad del horizonte, ¿cierto? Entonces podría ser como una oportunidad para que desde nuestra casa, sin poner en riesgo la salud nuestra y de nuestros seres queridos y vecinos, empezar a mirar el cielo, ¿no? Porque como un grande libro que se puede interpretar, se puede leer, es justamente todos los seres humanos han empezado así. Y lamentablemente en estos días, en estos momentos, por el tema, por ejemplo, de la contaminación lumínica, es como casi imposible, ¿no? Ver el cielo de las grandes ciudades. Y la contaminación lumínica es también otro tema que vamos a enfrentar en Astro Serena. Así que estamos intentando como dar esta visión como a 360 grados. Así es, viene pronto ese proyecto, ya lo vamos a anunciar cuando nos despidamos en el programa, porque efectivamente hay novedades ahí también en materia de divulgación. Demetrio Turati dice, hay una correlación entre eventos astronómicos y los petroglifos que se encuentran en todos los lugares de la cuarta región. ¿Sabe alguno de ustedes si esa relación está estudiada? En parte sí, existen algunos trabajos que dan cuenta de la asociación entre petroglifos y geoglifos, vinculándolo con el elemento celeste. Ahora hay que entender de que no todo es astronomía, porque la astronomía o la observación del cielo es parte de otras actividades que los seres humanos han realizado a lo largo de toda la historia y alrededor de todo el planeta, pero sí existen algunos trabajos que vinculan el arte rupestre, sobre todo en el área del Choapa y el Limarí, donde el arte rupestre es fantástico. E invita también a vincular las actividades humanas con fenómenos del cielo. Tiago Barba pregunta si otras culturas dicen que va a haber una catástrofe futuramente cuando se anuncia un eclipse. Desde el punto de vista de la antropología comparativa, sí existe una sensación, entre comillas, catastrófica sobre el fenómeno, pero me gustaría que nos quedáramos con otra sensación, ¿no? Que vaya más allá, que apunte a una reflexión en torno a por qué debemos observar el eclipse con otros ojos, y también en un autorreconocimiento a partir del encontrarnos en este caso, con el pueblo mapuche y poder entender el cielo desde su mirada, vinculándolo con los conocimientos del presente. Creo que es un diálogo súper necesario y que está todavía ahí esperando a desarrollarse. Ok, miren, la hora lamentablemente nos alcanzó, así es que no vamos a poder responder todas las preguntas, pero voy así a dejarlas enunciadas para que por interno tal vez ustedes puedan responder. Pero en general tiene que ver con, por ejemplo, si podría ser posible un conversatorio de la astronomía con la geología mapuche, me parece un cruce bien interesante. Si el pueblo mapuche llegó a predecir eclipses o no. Si se sabe cuánto va a medir la franja de totalidad para el eclipse de diciembre, yo creo que Rodolfo a lo mejor tiene esa información. Macarena Calbuque, perdón, voy a leerlas todas para poder cerrar después. Dice, ¿los mapuches realizan algún ritual o algo similar para lo que el eclipse traerá? Sandra Kisbert manda muchos cariños desde Bolivia y bueno, aquí yo tengo que leerlo porque ya está aquí, dice Elena Tapia, es muy guapo el profesor italiano, ante lo cual yo digo que Ricardo y yo, no sé, estamos pintados, necesitamos el ánimo correspondiente. Y Sandra Kisbert vuelve a decir que en Bolivia, en Samaipata, tenemos la piedra tallada más grande del mundo y hay una relación muy importante y natural dentro de su cosmovisión con respecto a la cosmovisión mapuche.
Es lo que alcanzo a leer porque ya son las 17:35. Les doy a cada uno de ustedes el pase de audio para que puedan cerrar, contestar tal vez algo de esto o poner unas ideas centrales. Rodolfo, partimos contigo. Yo quiero, bueno, antes que todo, agradecer a toda la gente que está atrás de la cámara, por así decirlo, tu Carla en primis, sino también todo el equipo del DIRCOM y del SICULS, que permitieron que esta aventura, que al principio nació así, ¿no? De una casualidad entre conversaciones caseras, se transformara efectivamente en una realidad que, por lo que escucho y me parece leer, está teniendo éxito. Así que me felicito con todos y también agradezco a toda la gente que ha estado con nosotros en estos momentos. Y como comentario final, quizá destacar dos cosas de la que mencionó también Ricardo, que son como las palabras claves, ¿no? Que podríamos como escribirnos desde esta chat. Uno es lo que dice Ricardo, el respeto, y el otro, la interdisciplinariedad. Todos los ámbitos del conocimiento que nosotros, por nuestras limitaciones, imaginamos divididos, ¿no? Y casi independientes, en realidad ganan, tienen como mayor aporte si mirado bajo una perspectiva holística en este sentido. Y yo, por ejemplo, soy partidario de que también en una carrera de astronomía, que tendencialmente se piensa como estrictamente y fríamente científica, incorporar elementos de astronomía cultural sería extremadamente importante. Así que hago como un llamado. Nosotros como astrónomos somos bastante soñadores, así que nos gusta soñar y espero que algún día se logrará tener esta visión total sobre una aventura humana que nos hace compañía desde los tiempos más antiguos y que ahora nos está llevando a esta, ¿no?, comprensión del universo que tiene que ser, como mostró Ricardo, ¿no?, multifaceta. Y quiero agradecer finalmente al mismo Ricardo. Nos conocimos en el 2013, creo yo, y desde ese año lo voy molestando todo el rato para intentar traer su experiencia, su increíble aporte adentro de lo que es mi mundo. Yo soy un astrónomo de formación clásica, por así decirlo, y siempre valoro todo lo que él me ha dado y nos da durante este tipo de eventos. Así que gracias a todos, gracias Ricardo. Ok, ya, para ir cerrando, antes que se me olvide la pregunta, ¿sí se realizan algún tipo de ceremonias o rogativas? Recibe el nombre de Guillatún. Es muy importante, como dijo, perdón, como dijo Rodolfo, entender la perspectiva interdisciplinaria que tiene el fenómeno físico, que no por ser un fenómeno físico deja de tener elementos sociales vinculados, y de ahí la necesidad como investigadores de poder presentar las distintas miradas con respecto al eclipse. Cualquier pregunta que tengan en bandeja, pueden visitar mi página de Facebook, Astronomía Intercultural, Ricardo Moyano, me contactan y podemos entablar una comunicación un poquito más cercana. Agradezco a la Universidad de La Serena y también a todas las personas que han hecho posible que podamos estar compartiendo con ustedes. Y recuerden, el eclipse es más que el fenómeno físico y tiene sobre todo una importancia política, social y territorial fundamental al ocurrir en el territorio mapuche. Okay, así que, bueno, me despido y les doy las gracias. Buenas noches. Gracias a ambos nuevamente y sobre todo a quienes están en nuestra audiencia. Les queremos agradecer. Profesor Angeloni, más de 300 personas se conectaron, ese fue el último número que vi, 340 y algo, así que imagino que aprobamos y que en realidad, con toda la honestidad, les decimos que estábamos medio preocupados por el día, por la hora, por el formato, porque cambiar siempre cuesta. Así es que les agradecemos a todos su fidelidad y queremos pedirles que nos hagan like en el canal de YouTube, que sigan la lista de reproducción de Astro Serena 2020 y que nos ayuden a convocar a todos los interesados en la próxima sesión, que es el viernes 22 de mayo, 4:30 de la tarde, si es que vamos a mantener este formato y cualquier cambio se los estamos comentando. Para la Universidad de La Serena siempre es un privilegio compartir conocimientos que mejoran la vida, más
si tienen que ver con el mundo astronómico y cultural. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes 22.